o reconocer los riesgos, tenemos que partir por una cosa bien sencilla, que es identificar los peligros. Si yo no identifico los peligros, es medio complejo así que yo pueda decir cuáles son los riesgos, ¿ya? ¿Peligro qué es? Foco, situación, actividad o condición, ¿ya? Ahora, un ejemplo bien sencillo. Tenemos que hacer, no sé, carguillo de un camión. Ya, carguillo de un camión tolva, de unos 16 cubos, que por razón de norma básica de seguridad lo vamos a dejar entre 14 y 15, o sea, de un 80% de la capacidad nominal, ¿ya? Puede tener algún problema. Ahora la pregunta, ¿el peligro técnicamente ahí va a ser cargar la tolva, cargar el camión? Ahora, esa es la actividad. Ahora vamos a tener riesgos asociados al trabajo en sí, ¿ya? Y riesgos también asociados a la interacción de los equipos. O sea, la interacción, por ejemplo, un camión tolva, ¿ya? Que no es la misma interacción que va a tener, por ejemplo, un mini... O sea, a ver, ¿cómo se llama esta cuestión? Un bulldozer, por ejemplo. Inclusive entre los mismos cargadores tampoco vamos a tener como la misma magnitud, misma consecuencia, por ejemplo, dependiendo del tipo de cargador, en realidad, si es un mini, o un cargador mediano, o un cargador de tonelaje. Entonces hay que también ver ese cuento. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Busquen una actividad y pregúntense esa actividad, ¿qué pasos tiene? Y luego de cada paso o cada peligro, en realidad, ustedes ven cuál o cuáles serían los riesgos asociados. Ahora, no lo miren a huevo el trabajo, porque la semana pasada, cuando estaba conversando con ustedes, me dieron a entender que tienen mucha confusión todavía entre peligros y riesgos. Y eso no lo tienen como muy internalizado. Así que a la altura del nivel en que ustedes están en este momento, es muy lógico, muy normal de que confundan peligro, riesgo y consecuencia. Por eso que la segunda PPT está orientada a eso. ¿Ya? Lo que sí, Marre, si tú quieres hacerlo como una matriz, ok, puedes hacerlo como una matriz. Para mí no es inconveniente. Pero la idea es que le pongan cosecha suya, porque uno se da cuenta cuando cortan y pegan. Y uno se da cuenta, chiquillos, más de lo que ustedes piensan. ¿Ya? Ahora, la pregunta de rigor que le hago a todo mis cursos, a todos mis estudiantes. ¿Tienen alguna duda con el video de la materia que les subí y el PPT? No, profe, yo todo claro. Ardilo, usted en este aspecto no juega porque usted ya... Profe, usted debería haberme hecho pasar este ramo, ¿ah? ¿Ah? Usted debería haberme hecho pasar este ramo, haber convalidado ramo. No puedo. No se puede, señorita. Tienen mallas distintas. Usted Ya. estudió 2 años lo que vamos a ver en un módulo. No, sí, por eso ya yo tengo todo claro, profe. No, pero Oiga, no una le puedo... consulta. No. Dígame, Ardile. El trabajo que hay que hacer, el mismo que estaba diciendo en la red, dice ahí se puede hacer en Word, PDF, PPT. Sí. Si yo lo hago en PowerPoint, ¿cuántas láminas más o menos? Mira, es que, a ver, si tú quieres hacerlo en PowerPoint, que también se puede hacer unos 4 o 5, Ya, así que yo quiero hacerlo más didáctico. como ustedes gusten, incluso es más, les voy a modificar la presentación también para agregar, si lo quieren colocar en presentación en PowerPoint. No hay ningún problema, lo voy a hacer más ratito. Ya, profe, Para que una tengan eso. consulta aquí, Dígame, Camilo Camila. Barrios. ¿Sí? El trabajo del mapa conceptual, ¿Ya? ¿cómo es ¿Qué de los tiene? conceptos básicos? Ya. Cuando nosotros hablamos de conceptos básicos en seguridad industrial, ya. Cuando ahora, mire, para que más o menos ordenemos un poquito, cuando ustedes están hablando del concepto de control de pérdida, es como la actividad de gestión que se hace. Control de pérdida viene asociado a los que son las inspecciones, observaciones, procedimiento, investigación de accidentes, ¿ya? Sin embargo, para entender lo que es control de pérdida en el fondo, que no es más ni menos que aplicar técnicas preventivas, y ya a partir de la semana subsiguiente vamos a empezar a trabajar bien en eso, tú tienes que entender conceptos básicos. O sea, para hablar, por ejemplo, nosotros debemos conocer las vocales y algunas letras. Para matemática debemos conocer números. ¿Ya? Para lo que es seguridad industrial, que es lo que estamos viendo ahora técnicamente, debemos conocer cuáles son los conceptos básicos.
Y ahí tenemos 4 conceptos básicos, que es peligro, riesgo, medida de control, medida de control, consecuencia. consecuencia. Esos 4 elementos. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, en Moodle, cuando les cargué la tarea, les coloqué más encima la rúbrica de evaluación, o sea, cómo va a ser evaluado el trabajo, Sí. ¿ya? Para que por favor se ciñan a eso que voy a evaluar, porque lamentablemente muchos de los trabajos de ustedes en el otro módulo, más que mapas conceptuales, eran mapas mentales, ¿ya? Y eso tiene diferencias, ¿ya? Que muchas veces en mapa mental uno coloca más conceptos, no va explicando ni colocando los conectores, por ejemplo, o ciertos elementos que te ayudan a explicar mejor. De ahí que sean mapas de conceptos, ¿ya? Ahora mira, si ustedes gustan, pueden elegir cualquier concepto básico en prevención, o sea, peligro, riesgo, medida de control o consecuencia. Y de cada uno de esos elementos lo pueden ir desarrollando más en extenso, ¿ya? Pero uno, ¿Mm? uno puede elige elegir uno los nomás. 4. Pueden, miren, como a ustedes les salga más simple, o sea, por ejemplo, voy a ser bien franco, yo creo que pueden elegir uno, por ejemplo, para hacerlo más desarrollado, porque uno dice, si es re fácil, son 4 conceptos nomás, pero no es tan así chiquillo. O sea, por ejemplo, el concepto de peligro, si ustedes se dan cuenta, es un concepto bien amplio. O sea, primero tenemos lo que es, los tipos de peligro, por ejemplo, cómo se comporta cada uno, en sí, cómo uno lo identifica, por ejemplo, cómo se controla en distintos aspectos. Entonces, Las categorías. exactamente. Entonces, ahí tenemos el ABC, ¿cachai? Que los peligros clase A te pueden originar un accidente fatal o grave. Entonces, si a ustedes les sale más fácil, o para que también hagan un trabajo más de mejor calidad, perfectamente pueden elegir uno. No tengo ningún Ya. inconveniente con eso. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ahora, les vuelvo a reiterar. ¿Tienen alguna pregunta de la PPT o de la materia que les subí? No. ¿No? No, profe. Profe, yo me confundí en una parte. ¿En qué parte, Yochoa? Cuando ¿Ah? ¿Qué cosa? Yochoa, ¿está ahí? Eres justo en esa parte. Justo en esa parte, justo se murió internet. Se nos cayó el Joshua. Mucho regalón. Ahí tenemos una pérdida. Sí, pues ya no está aquí Yochoa con nosotros. Ya, chiquillos, pero le vuelvo a reiterar, ¿alguno de ustedes le quedó todo claro? ¿O soy muy buen profe o no vieron nada? Sí, lo vimos, profe. Yo vi la PPT. Yo vi el video y escribí todo en el cuaderno los PPT, los PDF que subí. Sí, pues sí. Igual. Es más fácil para ustedes muchas veces ir estudiando, escribiendo lo que uno va leyendo. Sí. Ya. Miren, chiquillos, vamos a ver, les voy a explicar una cosa mejor acá, que creo que pueden tener dudas ustedes, ¿ya? Porque hay veces que uno mira los conceptos a huevo y no son tan así a veces. Profe, mire, yo estaba viendo y me quedó la duda. ¿Ya? Cuando usted, la secuencia es peligro, riesgo, medidas de control y consecuencia. Después Sí. usted en un momento dijo que la medida de control cambiaba y la consecuencia igual como que se invertía. Ya, eso se lo voy a explicar al tiro. Ya, vamos a ver, compartir la PPT. Es que me confundí de PDF, o sea, de PowerPoint. Ya, miren, ¿están viendo lo mismo que estoy viendo yo? Peligro, Sí. riesgo, consecuencia. Ya, miren. Peligro y riesgo, ya. Esta primera secuencia ustedes tienen que entender de una perspectiva bien simple. Esto es una consecuencia pedagógica. Me explico. Del peligro nace un riesgo, el cual debe ser controlado para disminuir la consecuencia. O que no exista. ¿Ya? Ahora, sin embargo, eso va a tener un cambio. Va a tener como una alteración. Me explico. La medida de control siempre va a estar entre el peligro y el riesgo, porque en la práctica es como uno trabaja. ¿Ya? O sea,
Miren, el día lunes les voy a enviar una invitación ya en la mañana para que lo tengamos un taller para poder explicarle esto de mejor manera, ya que vamos a hacer una dinámica. Entonces, Ya. ahí, o no mejor, vamos a hacer la dinámica en clase el día jueves, porque así, como el día jueves quiero trabajar medidas de control con ustedes, vamos a trabajarlo mejor de esa manera, ¿ya? Así que no vamos a tener nada de clase el lunes, el mismo jueves nomás, para que nos quede más claro. Así respetamos el horario de clase de ustedes. Entonces, mira, el peligro es el foco de situación, acto y condición, pero el riesgo nace cuando yo, persona, estoy interactuando con el peligro. Sí. El peligro va a estar siempre, pero lo que yo puedo trabajar o puedo controlar qué va a ser el riesgo. Sí. Que en el fondo es la interacción. Ahora, si yo, por ejemplo, utilizo un lente, el lente va a estar entre el peligro y la persona, el trabajador. ¿Y qué riesgo, por ejemplo, yo puedo tener para usar un lente? Es proyección de una partícula. Sí. El lente que va a hacer va a estar entre el peligro y los ojos de la persona. Por lo tanto, el que va a hacer eso automáticamente va a quedar acá al medio. Y el elemento de protección personal va a ser como una barrera que va a impedir el contacto de ese riesgo con la persona, o lo va a minimizar. Mire, se lo voy a explicar con otro contexto mejor para que les quede un poquito más claro. ¿Ustedes ven lo que tengo en la mano? ¿Un respirador? ¿Ya? Sí. Si ustedes se dan cuenta, este respirador, bueno, aparte de ser de una marca bien conocida, cumple una función, ¿ya? Que es proteger a las personas de lo que están respirando en el ambiente, ¿ya? Esto que ustedes ven acá, esto es un filtro, un P100. Por el color y por el tipo es un filtro para polvos. O sea, todo lo que sea un polvo, una partícula que ustedes puedan ver que tenga una medida, que eso vamos a verlo ya en uno del tercer módulo, si mi cabeza no falla, cuando tú respiras va a quedar acá. En sí, el peligro es respirar. Si usted te das cuenta, la persona va a hacer una acción que es, o va a tener una interacción que es un contacto. Cuando respira, el riesgo es que la partícula en el fondo ingresa a la persona. Si yo coloco esta medida de control, acá, ¿qué va a pasar? Va a ser una barrera entre el peligro y la persona. Por lo tanto, va a hacer que el riesgo sea mucho menor, porque la interacción va a ser más baja. Porque la medida en sí, la medida de control, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a que la actualización que tengo interacción... que hacer de 37 GB. Oigan, por favor, chiquillos, si quieren hablar de otra cosa, desconéctense de la clase, por favor. ¿Ya? Pero déjenme hacer la clase porque tengo un tiempo limitado con ustedes, por favor. Ya. Entonces, chiquillos, lo ideal de la medida de control es que minimiza la interacción. El riesgo va a estar, pero ¿qué hace esto? Va a minimizar el contacto de la persona con las partículas o con lo que está generando esta partícula. ¿Ya? Chiquillos, ¿eso les quedó más o menos claro? Díganme Sí, sí o profe. no. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Por eso que en esta secuencia que nosotros estábamos viendo acá, desde el punto de vista laboral, siempre la medida de control se va a quedar en este segmento, entre el peligro y el riesgo. Y el riesgo en el fondo es la interacción contra la persona. O sea que en el fondo sería peligro, medida de control, trabajador. Trabajador. ¿Ya? Por eso es importante siempre entender la función de la medida de control. Pero eso lo vamos a desarrollar más la próxima sesión. Ahora, Profe, la medida de control como esta va a tener un funcionamiento hasta un punto. Ya. ¿Quién me está preguntando algo, chiquillos? yo, Marré, Dígame. es la medida de control en ese tipo serían los equipos de protección personal, porque ¿Sí? las medidas de control se dividen en controles de ingeniería, control administrativo, Administrativo. ¿Y cuál más? de trabajo y equipo de Administrativo. protección personal. Ya, son 3. Cuando veamos las medidas de control, nos vamos a dar cuenta que esa pirámide va a tener una variación, que va a tener 2 elementos más abajo, ¿ya? Cuando yo hablo que la medida de control tiene ingeniería, administración y elementos de protección personal, esa es la versión resumida de la pirámide. Pero, ojo,
será la versión resumida, pero es la que se utiliza con en mayor cantidad de intensidad, ¿ya? Porque las otras dos requieren de algo más complejo de ver. Por ejemplo, amarre. ¿El explosivo yo lo puedo reemplazar con algo? Como- El explosivo para... No, profesor. Porque en el fondo ese es el peligro, manipular explosivos. Por lo tanto, yo no puedo cambiarlo con nada. Ah, sí. Como esa situación es así, netamente me va a aplicar la jerarquía de control en esos 3 puntos. ¿Ya? Pero para no confundirnos más, veamos el tema de mejor forma la próxima sesión. Porque esa sesión vamos a hacer una dinámica y un par de cositas para que le quede bien claro. Chiquillos, yo pienso, o qué creen, o qué elemento a usted no le quedó muy claro o no se entendió bien. Yo voy bien, profesor. Ya. Siguiendo. Chiquillos, miren, acá tenemos 2 elementos, o 2 casos, ¿ya? Como no encontré fotos, las fabriqué yo mismo, por si acaso, así que son con los modelos que tengo yo. Para que... Es que no se me ocurrió más, pues así que en ese momento ya... Cuando estaba haciendo el PPT, ya me... espera un poquito, aquí está, ya. Acá, chiquillos, tenemos... En esta foto tenemos un peligro. Que el peligro, dependiendo de cómo uno lo vea, en este caso yo tengo una persona que está situada bajo una carga suspendida. O sea, estar bajo una carga suspendida es un peligro. Pero el transportar carga de esa forma también corresponde a un peligro. Y técnicamente yo no puedo desplazarme con una carga a esa altura. Cuando yo me desplazo con una carga para transportar de un punto a otro, esta tiene que estar prácticamente a nivel de piso. ¿Ya? Hay que tener un ojo muchas veces. Un aspecto importante de entender con lo que es equipo maquinaria pesada es que dependiendo del uso o el mal uso que tú le des, va a tener distintos tipos de riesgo. ¿Ya? El utilizar una máquina es una acción, es un peligro, pero el riesgo va a depender de eso, de la situación que se esté dando. Ahora, acá nosotros damos cuenta que el peligro está bajo la carga, y los riesgos pueden ser 3 incluso. Primero, si el operador no se da cuenta, acá tenemos un riesgo de atropello, pero ¿para quién? Para la persona. ¿Ya? Esta es la persona en el fondo, o el sujeto, que al estar en el peligro de estar bajo la carga suspendida, esta persona está expuesta a distintos riesgos. Y el riesgo, cómo esta persona va a interactuar con todo este componente completo. Con esta grúa horquilla, que está levantada su brazo con pallet y con carga. ¿Ya? Ahora, primera instancia puede haber un riesgo de atropello. Si se llegase a caer el brazo, por ejemplo, lo que pasa, chiquillos, es que este tipo de elementos funciona con una cadena al medio. Y esa cadena, si ha sido, por ejemplo, adulterado esto, cuando se corta, esto puede bajar. Ahora, este elemento viene con un incremento de seguridad que en algunas marcas, en algunos casos, cuando esto se corta o pierde alguna presión, si un sistema hidráulico, viene con un freno de bloqueo, y esto se bloquea y queda fijo automáticamente. ¿Ya? Ahora, si esta carga se llegase a caer y la persona está acá abajo, técnicamente va a ser golpeado por la carga, que ese es otro riesgo. Ahora, también si la persona está caminando o desplazándose, puede también caerse, pero ojo, una caída al mismo nivel. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a ver eso, dentro de las presentaciones que le subí, existe el concepto de categoría de peligro. Y están los peligros mecánicos, los físicos, los químicos, etc. ¿Ya? Y unos tipos de peligros importantes son los mecánicos. Y los peligros mecánicos no lo asimilen a los de un taller mecánico, sino que asimílenlos, por ejemplo, a los que tengan que ver con movimiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron física, para bien o para mal, vieron una cosa que se llama cinemática? ¿Ya? Y cinemática se refería a lo que es el movimiento de vehículo, al movimiento. Al movimiento del cuerpo. Exactamente, ¿ya? Y eso hace referencia a los riesgos mecánicos, o la categoría de peligro mecánico. En el fondo, los riesgos que están dentro de esa categoría de peligro hacen referencia al movimiento. Ahora, miren, acá tenemos otro caso, que es el que está acá. Si ustedes se dan cuenta, primero que todo, este es el uso para este equipo,
No. No. Bajo ningún punto de vista. ¿Pero esto pasa? Sí. Sí. Va a Decir pintar. que no es mentira. Y va a seguir pasando. Porque el chileno se cree vivo. Y piensa que esto es lo correcto. Pero no es así. Ahora, acá técnicamente tenemos un peligro, que es utilizar equipo como una grúa horquilla, como escalera o andamio. O también puede utilizarse como una plataforma de trabajo. Que ojo, la plataforma de trabajo no es lo mismo que un andamio. ¿Ya? Es como una superficie, ¿ya? Que va a tener una altura, puede ser, por ejemplo, 50 o 60 centímetros, pero que tiene una estructura muy similar a un andamio. Pero no es un andamio, ya se utiliza incluso hasta con el mismo tipo de metal, con una 200. Ahora, en la práctica, O yo un acá mail. tengo... ¿Sí, Marre? O un Miley. O un Manleaf. Sí, sabes que un Manleaf intenté de comprar uno, pero no encontré. No había en existencia en Chile. Así que no se puede. Bueno, el Manleaf también es conocido como Manitou, que es la otra marca que lo fabrica. Ya, pero en este caso esto es un Manitou artesanal. Ahora, el riesgo va a estar dado por la forma en cómo este trabajador está interactuando con el peligro. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué uno muchas veces es reacio a utilizar equipos para lo que no son? Porque, por ejemplo, en este caso, un mini cargador está haciendo algo que no corresponde, la grúa horquilla algo que no corresponde, esto algo que no corresponde, y esto algo que no corresponde. ¿Ya? Es porque son equipos mecánicos, y un equipo mecánico puede fallar, y va a fallar. Ahora, el utilizar un elemento para lo que no está hecho implica que la respuesta del equipo sea distinta, que no sea la que uno espere. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto no estuviese liso, estuviese una pendiente y el freno falla? El equipo se va a desestabilizar, ir hacia adelante y la persona se va a caer igual. Ahora, acá el riesgo técnicamente sea caída de altura, porque lo más probable es que del piso a los pies del trabajador esta altura completa sea superior a 1,80 m. Si es así, legalmente hablando es caída de altura y corresponde a un accidente del trabajo de tipo grave. Ahora, esta persona también, al caer de altura, puede ser golpeado también contra el piso, que es otro tipo de riesgo. Ahora, cuando uno quiere empezar también a trabajar, a identificar bien los peligros, uno también tiene que empezar a ver los atributos o las cualidades del lugar donde esto se desarrolla. Y en ese aspecto tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, dónde lo hacemos, con qué equipos, y esas como preguntas básicas, ¿ya? Y esos chiquillos, ¿cómo uno lo puede empezar a trabajar bajo este concepto, el concepto de gema? Porque en la práctica todos hacemos un trabajo, o todo trabajo tiene gente, se hace con algún equipo, sobre algún material y un ambiente de trabajo, ¿ya? Y lo importante, chiquillos, siempre es tener este concepto para empezar a interiorizarlo, porque así uno empieza, cuando quiere identificar los peligros y empezar a hacer todo el trabajo hacia adelante, muchas veces uno se enfoca en lo que se hace y lo que puede pasar mientras se está haciendo. Pero uno pierde de vista los elementos que están como en el trabajo completo. Ojo, ¿el ambiente de trabajo me puede generar algún accidente? Sí. Sí. Sí, completamente. Y esos chiquillos tienen que tener ustedes bastante claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se los digo así? Porque en la práctica, muchas veces, uno a veces pierde como ese horizonte y se enfoca directamente a lo que uno está haciendo o está trabajando. ¿Ya? Pero nunca perdamos de vista aquello. Razón, motivo. Muchas veces la gente se enfoca solamente en los equipos. ¿Ya? Pues también hay que fijar en el material. Ahora, hay que entender también que bajo ciertos parámetros, puntos de vista, la gente es la que comete los actos. Y yo la coloqué con un color amarillo, un color distinto, porque sobre el 99% de los accidentes tienen causa o tienen una causa humana, un fallo de las personas, ¿ya? Y hay un caso bien simple, bien sencillo. Tengo una extensión que está mala o una herramienta eléctrica que está haciendo un cortocircuito. Y yo sé que esa herramienta está mal y la utilizo igual. Y mientras la utilizo me accidento.
Pregunta, ¿el accidente ocurrió netamente por el mal estado del equipo o por culpa de la persona? Fue la de persona. la persona. Netamente eso, porque la persona está cometiendo un acto a sabiendas de que ese equipo presenta una condición que está malo, que es inadecuada. Ahora, Profe, ojo, porque sí sí, puede diga, tomar como un riesgo adquirido propio del que ya tiene el equipo. en cierto aspecto sí, en cierto aspecto se puede tomar como un riesgo adquirido, ¿ya? Pero acá tenemos que nosotros empezar a preguntarnos algo un poco más profundo. Que hay un equipo que esté funcionando mal, ¿es culpa del trabajador o hay otra culpa un poco más grande? Yo creo que es de la empresa. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Sí? De la empresa porque no hace Las no mantenciones. verifica si los elementos están en buenas condiciones. Ahí está el checklist. El checklist de los equipos. Tiene Es que que, haber un mira, control. ya. Yo pienso que puede ser compartido también, pues. Sí, compartido. Mira, el tema del checklist para mí es un tema de maquillaje, netamente eso. Porque el checklist es un papel, ya que en el fondo tú colocas si está o no bien un equipo. Pero No se verifica, po, ¿no? técnicamente, o sea, a ver, hay que preguntarnos primero que todo. Profesor, una consulta, mire, maquillaje. Yo hace poco estuve en una reunión ahí en CAP y resulta que un supervisor fue despedido porque él firmó un checklist y estaba encargándole la responsabilidad a un trabajador. Y en el momento que él lo firmó como supervisor del checklist, ¿Mm? pasa a ser él el responsable porque el trabajador informaba de que el equipo estaba en malas condiciones. Bueno, esto Ya. tuvo detenido al Colorado como 3 días, algo así. Entonces, al final, el checklist sirvió como respaldo para que libraran a ese trabajador del problema que existió con el equipo. Con ustedes, chiquillos, no hemos conversado un tema bien específico sobre los checklists, ¿no es cierto? No. No lo hemos hablado de eso. Ya. Mire, vamos a salirnos un poquito del tema, pero es importante que ustedes lo sepan, porque dentro del sistema GEMA esto es importante para ustedes. Ya. Muchas veces se tiende a achacar al experto en prevención de riesgo que él es responsable del 100% de la seguridad. ¿Y saben ustedes que eso es incorrecto? Legalmente hablando, el experto en prevención de riesgo es un asesor. El que tiene que ver un tema de seguridad específicamente de la empresa es la línea de supervisión y los dueños de la empresa. Porque el experto en prevención lo que hace netamente es asesorarlo en lo que tienen que hacer con respecto al tema de seguridad y también desde una índole legal. Ahora, eso hay que entenderlo así. En la práctica, el que tiene que ver un tema de seguridad es la línea de supervisión. O sea, si un trabajador se accidenta, no es culpa del experto en prevención de riesgo. Al experto en prevención le van a preguntar qué es lo que hizo él para evitar o para un control de los riesgos. ¿Ya? Eso hay que entenderlo así, no tiene otra lectura. Ahora, bajo lo que yo les estoy explicando a ustedes, va a empezar a salir o nacer un concepto que se llama responsabilidad civil civil y penal. No, tiene que ser I. ¿Por qué razón motivo? Porque cuando tú cometes cierto fallo o cierta falta, ya vamos a empezar a trabajar desde un punto de vista legal. Y esa falta puede tener, o omisión, puede tener un pago en cárcel o un pago en dinero. Ya. Lo que les han explicado a su compañero es algo bien grave. Los famosos AST, que son para revisar equipos, que es un documento de gestión. De hecho, chiquillos, ustedes revisen por favor el curso en Moodle, porque si más no me equivoco, a ver, si más no me equivoco, tengo que haberles subido una PPT en específico. ¿Cuál? Ah, no la subí entonces. Ahora tiene que ser esta de acá. ¿Ya? Sí. Ese, porfa, chiquillos, revísenlo. Porque aquí están como los documentos principales con los que uno hace gestión en seguridad, pero es gestión ya en empresa. ¿Ya? Les configuré Moodle de esta manera, chiquillos, para que se les hiciera más fácil poder ver los PPT. Ya. Volviendo a lo anterior, lo principal... no, pero revisemos mejor esto. Aquí está
Si acá está el concepto. Ya. Lo que está acá, el AST. Cuando tú quieres hacer un trabajo, tienes que hacer tú un análisis de riesgo, que de fondo parte por decir cuál es mi peligro, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los pasos, y por cada paso ver el o los riesgos. Y luego, ¿cómo los controlo? Ese documento lo hacen los trabajadores. Y el que lo firma no es el experto en prevención de riesgo, es el supervisor. Supervisor. Porque él es el que tiene a cargo de la tarea. Tiene la responsabilidad de ver cómo se ejecutan los trabajos. Bajo ese punto de vista, ¿qué va a hacer el supervisor? Va a colocar su firma en el documento. Y esa firma se va a interpretar de la siguiente manera, de la siguiente forma. Que el supervisor está aprobando el trabajo y que el trabajo se va a hacer en esa forma, de esa manera, y con esas medidas de control, porque tengo ciertos riesgos asociados y ciertas consecuencias. En el fondo, una toma de conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el AST dice que tú vas a cerrar el área, la vas a conear, vas a colocar cono y vas a colocar unas barreras para que no entre nadie? Y tú vas a terreno, o voy yo a terreno, por ejemplo, a hacer una inspección para ver si están haciendo los trajes, cómo lo están haciendo, tomo el AST y veo que lo que dice no se está haciendo. ¿Eso puede incurrir en falta al supervisor? Sí. Sí. Y chiquillo, es un rotundo sí. Miren, yo trabajé harto tiempo en minería, en varios lugares. Y muchas veces me tocó ver malas prácticas. Y hay muchas veces que los supervisores a veces no entienden algo, de que tú no puedes hacer una pega a la rápida o hacerla por hacerla. O ni siquiera ver o verificar qué es lo que se está haciendo. ¿A qué voy, chiquillo? Ustedes para mí son supervisores. O sea, para mí un ingeniero en mina, independiente de ejecución o civil, es supervisor. Y siempre va a ser así. Y yo también soy supervisor, pero de seguridad. En la práctica, chiquillo, nunca hagan tal de dejar documentos firmados en blanco. ¿Ya? Ningún documento firmado en blanco y que los trabajadores lo rellenen. Porque esos chiquillos, si pasa algo, tú estás firmando un cheque en blanco en realidad. Y tú estás cometiendo una omisión. Tú estás omitiendo una responsabilidad de tu trabajo. ¿Ya? Ahora, muchas veces si tú firmas algo a sabiendas de que no se va a hacer así y un trabajador se accidenta, eso ya puede ya tener una figura legal bastante pesada. O lo otro que pasa muchas veces es que un supervisor o un trabajador sepa que un equipo está mal o tiene una falla y no da aviso a ninguno de sus compañeros. Y eso puede originar, por ejemplo, si el trabajador muere, en un cuasi delito de homicidio. Y eso, chiquillo, está penado por cárcel. Bueno, hay que hacer todo un juicio y todo un cuento. La línea entre judicializar un accidente del trabajo es muy delgada. Es muy delgada, chiquillos. Por eso siempre los invito a hacer la pega como corresponde. ¿Ya? El silencio que escucho, ojalá sea porque están pensando en eso. Ojalá no sea por otro motivo. ¿Ya? Sí, profe. Si es algo bien... Miren, voy a buscar la PPT de responsabilidad civil y penal. ¿Ya? Y se las voy a subir a Moodle para que la lean y para que la vean. Profe, ahí entra igual otro concepto que es el del negligencia inexcusable del trabajador y ahí lo cortan. Sí, po. Es que mira, ahí viene un tema. Ya. Ustedes saben que existe el decreto supremo 40, ¿ya? Y el decreto supremo 40 hay un artículo súper importante que es el artículo 21, que es la obligación de informar al trabajador de los riesgos y los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas. En el fondo le dicen, estos son tus riesgos y esta es la forma en cómo tú debes trabajar, que son los procedimientos, y así tú debes controlarlos. Pero también está el artículo 22, que el artículo 22 que versa que se debe verificar el perfecto y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento de los equipos y herramientas. Ahora, lo que decía Marre, ¿es cierto? Sí.
pero hay que contextualizarlo. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo sé que para un trabajo debo, por ejemplo, utilizar un lazo de seguridad? Los lazos de seguridad, chiquillos, son una especie de cadenas que se colocan en las uniones de las mangueras, específicamente para labores de perforación donde se utilice un compresor. Cosa de que si se rompe la los de unión aire. o se suelta, ¿sí? Quede enganchado. Evita Si no- el Marco- efecto látigo que le llaman. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Ya? Más Ya, conocido el como el chancho. chicote. Chicote, El por el chicote. chancho. El chicote. ¿Ya? No quería decirlo así para darle un nombre más bonito y para que la clase cara más bonita. Ya. Pero independientemente de eso, yo trabajador sé que tengo que utilizar eso. Sé. Ya. Ahora, ¿qué sucede si a mí me entregan el procedimiento de trabajo y me explican eso y está dentro del procedimiento? Y yo lo firmé, me hizo una capacitación y una prueba. Y yo hago mi ACT y digo que dentro de las medidas de control voy a colocar este elemento. Y no lo coloco. Y me accidento. ¿Es accidente el trabajo? No. No va a ser accidente el trabajo. Va a ser un accidente. Todo accidente que es causado por el trabajador mismo no se considera accidente de trabajo. Y no lo digo Profesor. yo, lo dice la misma ley. ¿Sí? Profesor, pero eso yo creo que va de la mano del procedimiento. Si yo no cumplo con el procedimiento, estoy agravando esa falta hacia mi persona, en ese sentido. Claro, pero lo que pasa es que desde el punto de vista, lo que tú dices está correcto, no te voy a discutir, es correcto y es así. Pero desde el punto de vista legal, eso se va a trabajar como una figura de negligencia inexcusable. Ah, O sea que el trabajador, a sabiendas de que eso no tenía que hacerlo así, lo hizo igual. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es cuando lo que se empieza siempre a buscar cuando se hace una investigación de accidente. O sea, no es que se busque eso de manera directa, pero siempre se empieza a buscar cuáles son las causas. Y las causas, chiquillos, son tanto actos como condiciones. O sea, actos que comete la gente o las condiciones que puede presentar el material, el ambiente o el equipo. ¿Ya? Por eso, chiquillos, que esto de acá, estas dos láminas, por favor, vamos a trabajarlas mucho. Van a ser nuestras vocales para la unidad 2. ¿Ya? Así que este PPT se las voy a subir en estos días, para que empecemos a trabajar para la segunda unidad. Ya, profe. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué otra pregunta pueden tener ustedes, por favor? Profe, había otro, un G-Man con M al final. ¿Ese es para investigar igual? ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes que nunca lo he visto? Te mentiría, Marre. He-Man. ¿No será Ah, ya. He-Man? ¿No será el dibujo animado de los 80? El Castillo Grayskull. Claro, con el que hacen un meme y molestan a una persona del ámbito de Sí. la política de nuestro país. Debe ser ese. Es eso. No, pero no, de verdad no lo he visto. No, o sea, con N no. Miren, No, yo tampoco, porque yo revisé todos los y no Sí, salía. no hay nada que No, sale nada. He-Man. Yo igual, yo vi todo. no, lo que pasa es que el concepto de gema es que, miren, hay que entender algo. La prevención de riesgo, como ustedes la conocen de aquí hasta ahora, tuvo un cambio importante con Frank Beer, que Frank Beer es como el padre de la prevención de riesgo moderna. ¿Ya? Y él empezó a acuñar una serie de elementos que está basado en lo que es la pérdida. Y la pérdida hay que tomarlo como una consecuencia, como un accidente o una enfermedad profesional. Ahora, cuando uno habla de prevención en sí y quiere hacer prevención, sí o sí empieza a salir el concepto de sistema. Es como cuando estamos viendo medio ambiente, por ejemplo, gestión ambiental, y nosotros veíamos el concepto de aspecto, impacto, sistema abierto, sistema cerrado, ¿ya? Y el tema de interacciones. La prevención moderna entiende eso y bajo ese punto de vista trabaja mucho con el concepto de GEMA. Pero es porque en el fondo yo estoy dividiendo el trabajo en 4 ámbitos. Y así yo puedo dedicarme a trabajar cada uno de los ámbitos de una manera más específica. Porque, por ejemplo, la gente yo lo puedo trabajar perfectamente capacitándola, haciéndole distintos cursos, entrenando, le puedo dar todos los documentos necesarios, hacerle exámenes médicos, etc. Pero eso es una componente que realiza un trabajo. Y me queda, por ejemplo, ver el tema de los equipos.
O sea, el equipo tiene que tener, por ejemplo, un plan de mantención, un plan de mantenimiento preventivo, por ejemplo, el ambiente de trabajo, si por ejemplo tengo condiciones de luz, darle luminosidad como corresponde, hacer mediciones de ruido, de polvo, ¿ya? Y el material a veces es un poco más complejo poder trabajarlo, o sea, en el sentido de cómo lo trabajo yo con una medida de seguridad. Entonces, por eso es importante siempre manejar esto, porque cuando uno empieza a aplicar técnicas preventivas, en las observaciones de trabajo, por ejemplo, tú trabajas sobre la persona. En cambio, con las inspecciones, tú inspeccionas el equipo, el ambiente y el material. Entonces, las mismas técnicas preventivas van a trabajar en una, en tres o en todas. Porque lo que es importante, por ejemplo, si acá dice textual, al fin de entender mejor las causas de los accidentes. Cuando uno, por ejemplo, hace una investigación de accidente, busca las causas. O sea, ¿qué falló en esto? Y en este caso, acá la gente comete actos y material, ambiente, equipo van a ser condiciones. ¿Ya? Por eso es que es importante entender este concepto, porque uno lo desarrolla mucho y chiquillo es lo que uno utiliza mucho. O sea, desde el punto de vista legal, ustedes se mueren con respecto a lo que dice la gente y lo que dice acá. Y de hecho, un artículo en específico lo versa. Dice textual, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los elementos, o mejor dicho, los implementos necesarios para prevenir accidentes profesionales. O sea, acá, con una frase o una oración te mata. Tomar todas las medidas necesarias. ¿Te dice cuál medida? No. No, dice todas. Entonces, bajo ese punto de vista, uno tiene que ser bien estricto y bien cuadrado y empezar a ver, a separar los distintos elementos para empezar a trabajar esto. Cada uno de los elementos que al presentar un fallo puede ocasionar un accidente. ¿Ya? Esto también ayuda, chiquillos, para también hacer este ejemplo o este ejercicio, centrarlo en peligro y riesgo. Este ejercicio está bien y está mal. ¿Por qué está bien y está mal? Porque está bien desde el punto de vista pedagógico, pero está mal porque nosotros netamente estamos asociando un peligro y los riesgos de este punto de vista, solamente asociado a gente y equipo. No estamos considerando una variable de material y una variable de ambiente. Ahora, hay que entender algo de este punto de vista. Ustedes, bajo el punto de vista de las condiciones ambientales, en minería, ustedes están bien complejos. Y tienen bastante complejidades. Porque ustedes van a trabajar con ambientes que tienen características distintas. O sea, por ejemplo, en interior mina, tú tienes mayor temperatura y mayor humedad. Por lo tanto, la carga calórica del cuerpo de un trabajador va a ser mayor. Y vamos a tener distintos elementos o distintas medidas de control a aplicar. Sáquense de la cabeza, chiquillos, que las medidas de control son netamente un procedimiento de trabajo, un checklist, la capacitación y el EPP. No. Esas medidas de control está bien cuando uno empieza a estudiar, empieza a leer el tema, pero ya para poder aplicar, chiquillos, no va a servir eso. No solamente eso. Porque incluso es más. Por ejemplo, vamos a hacer una perforación interior mina. De estos 4 elementos, ¿cuál sería el primer elemento que nosotros debiésemos ver a la hora de poder perforar en mina? En interior mina. El equipo. El ambiente. El ambiente, ¿no es cierto? El ambiente no se da. O sea, en ese caso tengo que hacer medición de gases. Correcto. Ah, ¿verdad? Sí, porque tengo que primero verificar las condiciones. Sí. Tendré la cantidad de oxígeno porque se han sacado marina, lo más probable que capaz que la ventilación no sea muy buena, tengo una cantidad de oxígeno inferior al 16%, que eso es bastante crítico para nosotros, ya quizás tengo una cantidad importante de humos nitrosos y quizás una cantidad importante de monóxido de CO. Ya. Primera instancia veo eso. Dígame, señor. Yo igual pienso que la gente igual, porque para meterse a 40 metros en la profundidad, perforando con todo eso, igual tiene que estar más o menos psicológicamente bien para poder soportar todo eso. Sí, es que eso se hace.
se hace. Pero partamos, es que en la práctica, tú para meterte a perforar o meterte a hacer el trabajo que sea, tú tienes que estar en condiciones, en una actitud física y mental adecuada, ¿ya? Y para eso uno firma un consentimiento, ¿ya? No me acuerdo específicamente el formato del documento y cómo uno lo llama, pero en el fondo es como verificar el estado de salud de la persona. Entonces, en ese documento va el nombre de la persona, el cargo, el RUT, si tiene alguna enfermedad y si está en condiciones de trabajar. Y si está tomando algún medicamento. ¿Ya? Eso va. Ahora, vamos a pensar que las personas están en condiciones adecuadas. ¿Ya? Que están operativos 100%. Es un teórico porque uno siempre tiene temas y uno no siempre está con la cabeza 100% del tiempo en el trabajo. ¿Ya? Cuando vamos a perforar el interior, miren, lo primero que uno hace es verificar la condición del ambiente, o sea, que tengamos oxígeno. Ventilación. Ventilación adecuada. La ventilación puede ser natural o forzada. ¿Ya? Sí. Ahora, el material en este caso va a ser el cerro. Lo que nosotros vamos a perforar. Pero resulta que si hubo un carrillo de frente, luego se colocó explosivo y se sacó marina, cuando esto explota, ¿qué pasa con la caja, con la parte superior del cerro? ¿Va a quedar liso o va a haber que acuñar? Parece que se acuña. Se acuña, ¿no es cierto? En el fondo nosotros ¿qué vamos a hacer? Con un barreno, ¿ya? Vamos a sacar alguna roca que pueda estar... Todo lo que está suelto. Que todo lo que está suelto. Ay, chiquillos, denme un minuto para buscar una cosita. Oh, espérate. Ay, chiquillos, denme un minutito. Hay una cosa que no tengo a mano. Ah, ya me acordé. Encontré un archivo chiquillo que se los voy a compartir. No es como lo más óptimo, pero es más o menos para que me puedan entender un poquito más. Ya. La acuñadora chiquillo en este caso va a ser una condición del material. En este caso lo que nosotros vamos a trabajar va a ser el cerro, de ahí que se considere material. En este caso uno que está haciendo chiquillo puede sacar con un barreno, ya, ojo, en esta posición, nunca debajo de lo que uno va a acuñar, sino en un ángulo 45, ¿ya? Para que cualquier roca que pueda caer, caiga hacia abajo. No va a caer hacia arriba, va a caer hacia abajo. Hay que entender esa lógica. Pero con el sentido de que no caiga sobre la persona. ¿Ya? Entonces, si hubo marina, o en el fondo yo saqué marina, tengo que haber hecho una perforación y haber colocado explosivo. Y con el impacto o la fuerza que se generó, lo más probable es que pueda quedar alguna roca acá suelta. ¿Y qué hace uno? Va y luego saca la roca, ¿ya? Para evitar que ésta caiga sobre una persona cuando está transitando o está trabajando. ¿Ya? O sea, ya primero, en primera instancia, ¿qué hicimos con el gema? Revisamos los gases, vemos la cuñadura. Ahora hay que ver los equipos. O sea, si vamos a hacer perforaciones, hay que revisar el equipo para perforar. Si una empresa pequeñita, lo más probable es que un equipo sea manual, una perforadora manual, como la que tenemos en la universidad, en el laboratorio de geominería, ¿ya? Ahora, tenemos compresores, el compresor tiene que ser revisado. También, si tenemos manguerotes de aire y agua, hay que revisar que estén en buenas condiciones, que no estén rotos, por ejemplo,
que si están las copas, que las copas estén adecuadas, que el compresor tenga combustible, tenga agua, tenga aceite, esté con las mantenciones. Ahora, lo que dijo recién su compañero, lo de las personas, no está equivocado, está correcto en muchos aspectos, porque en la práctica esta persona es la que va a hacer la revisión de todo esto. Por eso que una cantidad importante de los accidentes, el 99% dice que se ve por una causa humana, porque cualquier fallo que realiza la persona en chequear estos tres componentes puede ocasionar un accidente. ¿Ya? Chiquillos, ¿eso se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Ya. Sí, profe. Entonces, chiquillos, se van dando cuenta de que no es llegar y ver los peligros y los riesgos. No es algo tan sencillo. O sea, no es que sea difícil, no. Mi idea con este ejercicio es que ustedes empiecen como a ampliar un poco más la visión, ¿ya? Es como las matemáticas, como el cálculo. Te ayuda a mejorar la visión de las cosas, ¿ya? Chiquillos, les vuelvo a reiterar. Acá, por ejemplo, hay un caso de estudio, ¿ya? Para que ustedes lo vean bien y puedan identificar los peligros, riesgos y consecuencias, ¿ya? Porque lo más probable es que alguna pregunta así salga en el control que tienen ya la próxima semana, ¿ya? Ahora, es importante, chiquillos, que por favor revisen estas cositas, ¿ya? Revisen estos elementos, ¿ya? Revisen bien los PPT, se los estoy subiendo antes de las clases. Si van teniendo dudas, chiquillos, recuerden también que hay el foro como utilizó Marra para preguntar el trabajo, también pueden utilizarlo para hacer preguntas de la materia, ¿ya? La idea, chiquillos, es que esta instancia que nos juntamos así, usted me haga la mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Entonces, chiquillos, ya la próxima semana vamos a trabajar mejor el concepto de medida de control. Vamos a trabajar después a la misma hora, vamos a trabajar una parte con un taller, ¿ya? Y vamos a reforzar más contenido de la presentación que ya van a tener la próxima semana en sus manos. De igual forma, chiquillos, ya la próxima semana estamos terminando la unidad 1. ¿Ya? En Moodle, no sé si ustedes se dieron cuenta de algo. Voy a compartirles pantalla. Permiso. Termina el 19. Exactamente. ¿Ya? ¿Y ahí va a haber una prueba? Claro. ¿Un control? Yo creo que el día siguiente ya va a estar disponible el control. Ah, ya. Es que en el fondo, si ustedes... A ver, vamos a ir mejor al curso. Ya. Ustedes tienen que ver 4 unidades conmigo. De acá cada unidad, aparte de tener el nombre de unidad, el número, lo que es el contenido, están las fechas. ¿Ya? De lo que vamos a ir viendo. Entonces, chiquillos, ya la próxima semana nos quedaría la última clase de esta unidad y vamos a trabajar bien el concepto de medidas de control. ¿Ya? Para que quede bien, para que quede más claro. Y ya el viernes estaría disponible en Moodle el control sobre esta unidad, que va a ser en el fondo un examen como la última evaluación que tuvieron ustedes en gestión ambiental. Ah, ya. ¿Ya? Y van a tener también, ya, vamos volviendo a lo que usted me preguntó la semana pasada, que era la forma de evaluación del módulo. Ya. Tenemos las evaluaciones sumativas, la aplicando conocimiento módulo, que es la que vamos a tener ya la próxima semana. O sea, por cada unidad ustedes van a tener una prueba. Y el promedio de esas pruebas va a corresponder al 30%. Y la evaluación final que tiene un 40%, y las sumativas, que van a ser las tareas cortas, los mapas conceptuales, y la participación en foros. ¿Ya? Entonces, chiquillos, por favor, revisen la materia y léanlo, porque ustedes se dan cuenta que no es tan poquito, ¿ya? Y hay que empezar a hacer más ese ejercicio. Si van teniendo dudas, chiquillos, me las van enviando también por correo, o me las envían por Moodle, pero envíenmelas, ¿ya? Para así a la clase siguiente poder aclarar dudas. Ok. Ya. Chiquillos, de igual forma, ¿les quedó claro o tienen alguna duda o consulta que yo les pueda responder ahora? No, No, profe. profesor. No, profe. ¿Están seguros? Sí, profe. Ya, chiquillos. Entonces, que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya, chiquillos? Ya. Chao, profe. Chao. Que Chao, estén bien. profe. Chao, Cuídense mucho. gracias. Chao. Gracias a ustedes. Que Chao, estén bien. profe. Cuídense Gracias. mucho. Chau. Gracias a ustedes. Chao. Profe, gracias por todo. Chao, chiquillos. Gracias a ustedes. Chao.